Soy Arístides Holgado Salvidé, que nací en Madrid, en el barrio La Latina, el 1 de enero de 1938. El próximo enero ya son 78. Y estudié en los Escolapios de la calle Gaztambide y bueno, allí parece que surgió mi vocación a los 11 años. Cuando yo llegué a casa y expliqué a mi madre dice, anda, guapo, estudia y vete estudiando que vamos a ver. Y yo estudié. Y acabé la escuela secundaria, hice un curso preuniversitario en preparación y estudié en la universidad aparejador. Ahora se llama arquitecto técnico, que queda más fino porque aparejador por ahí lejos no saben lo que es, si es para aparejar burros o qué. Y entré en los combonianos edad adulta, ya entré con 33 años. Cuando yo acabé el noviciado en el año 74, septiembre, pues me dijeron que a dónde quería ir. Daban opciones. Entonces, decían escoger 3 países, ¿no? Yo no me había inclinado por África porque me parecía que Latinoamérica era más fácil, ¿no? Y bueno, pues ya había escogido Perú, México y Ecuador. Y me dieron Ecuador y ya estaba destinado. Pero después me dijeron que en Mozambique había una escuela, en aquel momento era de artes y oficios que se llamaba, y que allí salía un hermano que era el fundador y que pensaban en mí. El fundador era una maravilla en todos los aspectos, sabía de electricidad, de mecánica, de cerrajería, de construcción civil, de mecánica de autos, de todo, y yo nada de eso, pues yo de construcción y justo. Entonces, pues después me desviaron el destino y me mandaron a Mozambique. Y entonces llegué en enero del 76, después de 6 meses de la independencia, y allí estaba hasta hace un mes que he venido. Bueno, con idas y venidas, ¿no? Un periodo de 8 años estuve, después volví a España, estuve otros 8, después volví a Mozambique y estuve más 8 o 9, después volví otra vez, me mandaron 2 años a Colombia para tapar ahí un hueco y volví, y en el 2008 salí la última vez para Mozambique y ahora volví. Dicen que soy muy mayor ya para estar allí. Aquí no soy mayor, pero allí sí. Yo tengo sensaciones muy positivas, igual soy muy poético, ¿no? No, yo creo que soy bastante realista, después soy muy crítico conmigo también, pero con las situaciones, o sea que no es que me pareció que todo era maravilloso, no, pero claro, pues me chocó la pobreza, la manera de vivir. Claro, pues ya vemos a través de internet y todo eso, ya vamos viendo fotos y cosas y dices, qué bárbaro, pero una foto, después ahí lo ves en la realidad, ¿no? Yo, como soy hermano, pues me he dedicado mucho a promoción social, acompañamiento de vocaciones, de estudiantes. He dicho que estudié aparejador y trabajé durante 8 años en la construcción, en Barcelona. Estudié en Madrid, pero después surgió un trabajo en Barcelona y allí fui. Y allí estuve 9 años. Mi intención, cuando yo entré en los combonianos, era poder aplicar mi profesión a las actividades de la misión. Claro, cuando me destinaron a Mozambique, pues ya me dijeron desde aquí, ya cuando estaba aquí me dijeron, no pienses que vas a construir nada. Yo pensaba en escuelas, hospitales, iglesias, lo que fuera, ¿no? Y no, porque claro, estaba la guerra, no íbamos a construir para después destruir, ¿no? Y entonces me dijeron para ser profesor. Y yo dije, bueno, pues vamos a intentar a ver qué tal se da. Y parece que se ha dado bien, y no solo se ha dado bien, sino que me parece que he encontrado realmente mi vocación allí.
Entonces he estado 14 años en escuelas públicas siempre. Empecé con matemáticas y allí en aquella escuela de artes y oficios, que ahora ya se transformó en instituto y en más, estuve 4 años, allí daba matemáticas, dibujo técnico, historia y geografía de Mozambique. Yo digo, bueno, sabré un poco más que los alumnos seguramente, porque acababa de llegar, pero como he hecho atrevimiento, pues di esas disciplinas. Después el Ministerio de Educación me pidió para ir a la capital. Yo trabajé siempre en los primeros tiempos en Nampula. Es una ciudad que está al norte. En Mozambique hay 3 ciudades como más populosas o más conocidas, ¿no? Maputo, que es la capital al sur, en el centro Beira y al norte Nampula. Pues ahí en esa zona de Nampula he estado yo todo el tiempo, prácticamente, menos estos últimos años, desde el 2008 para acá. Entonces, pues me dijo el Ministerio de Educación eso, que me mandaba que si podía ir a la ciudad. Digo, sí, voy a pedir permiso a mi superior, y me dijo, sí, ya podemos, y ya. Y fui allí hice 5 años más. Allí ya fue solo matemáticas. Y encontré, digo, mi vocación real, porque el objetivo eran 2 seguramente, pero bueno, uno principal, ¿no? Me querían poner como promotor vocacional y acompañante de los estudiantes, ¿no? Pero los estudiantes no se encontraban en la calle. En la calle sí, pero no, había que buscarlos. No se encontraban, quería decir, en las iglesias, porque había habido en la revolución, pues hubo pues como todas las revoluciones, ¿no? Una etapa primera un poco violenta, y entonces pues nacionalizaron todas las escuelas que nosotros llevábamos, los religiosos y religiosas, todos, ¿no? Y entonces habían prohibido a los jóvenes asistir a la iglesia antes de los 18 años. Eso en el campo, porque después de esos 4 años en el campo que estuve, Carapira, que se llama el lugar, a 125 kilómetros de Nampula, pues allí era muy estricto. En el campo era muy estricto porque las células políticas controlaban. Después fui a la ciudad y nada, 18 más o menos, toda la gente iba a misa, toda la gente iba hacia su vida muy independiente, pero en el campo era más estricto, ¿no? Así que me dediqué a eso, en el primer tiempo, pues a adaptarme, claro, un poco al ambiente y a dar clases y a estudiar, porque claro, una cosa es saber un poco y otra cosa es saber enseñar, ¿no? Y ya digo, me gustó, y a los otros parece que también. Y después en la segunda etapa, pues fue solo matemáticas. En la primera etapa yo acompañaba también a los chicos, ¿no? Los estudios, ¿no? Los combonianos nos hemos dedicado mucho a apoyo de los estudiantes. Pensamos que la educación, la preparación profesional es bien importante, ¿no? Para ellos, pero también para el país, ¿no? Porque el nivel que nosotros encontramos en aquel tiempo entre el colonialismo, la lucha por la independencia y todo eso, las escuelas eran un poco precarias, ¿no? En la formación en las escuelas, quiero decir. Entonces, pues, claro, la educación nos pareció siempre importante. Siempre habíamos iniciado o hecho escuelas en todas las misiones donde estábamos, ¿no? La gente en general piensa de lejos, sobre todo los anti, que solo hacíamos iglesia. Pues yo creo que lo que menos hacíamos era iglesia. Es decir, siempre tuvimos escuelas, siempre fuimos preparando a la juventud, siempre, no nosotros los combonianos, todos los religiosos, en Mozambique por lo menos, y en otros países, por lo que vamos leyendo también, ¿no? Entonces cambió el sistema educacional, por lo menos en ese tipo de escuelas. También había un poco de confusión por causa de la guerra, ¿no? Y entonces nombraron 3 directores en aquellas escuelas de tipo artes y oficios, 3 directores,
que era el político que mandaba, el pedagógico que trabajaba y el administrativo que robaba. A mí me pusieron como pedagógico durante 2 años prácticamente, después ya vino una señora a sustituirme, porque no tenían cuando ya tuvieron. Y pues fue una experiencia muy interesante, claro, porque ya digo, como director pedagógico organizaba yo las clases y las orientaba los estudios de los que estaban también atrasados y deberían ir avanzando. Toda esa promoción, ¿no? Después de la independencia fue bastante confusa la situación porque, bueno, yo no viví la guerra española, ¿no? Pero estoy leyendo ahora precisamente alguna cosa sobre eso, pues como aquí, ¿no? Pues entraron los revolucionarios los anarquistas tomaron posesión de todo y sin preparación de guerra, ni de aviones, ni de barcos, ni de nada, pues ahí consiguieron hacer mal lo que pudieron, ¿no? Pues allí igual, dijeron Mozambique es nuestro y todos los rasgamantas que yo digo, pues tomaron posesión de muchos lugares pues con mucho analfabetismo y mucha impreparación. Y no solo eso, sino con malos modos y malas maneras, ¿no? Entonces, esa fue una época bastante difícil. Cuando yo fui a Nampula, entonces me dijo el provincial que yo viví en una especie de choza bien preparada, ¿no? Era de barro, pero revocada por dentro y por fuera, pues bien, normal, con un tejado de zinc. Y me dice que debía estar solo porque no me podía mandar ningún compañero. Digo, bueno, pues entonces yo voy a pedir que 3 estudiantes que de Carapira van a pasar a Nampula a la escuela industrial, que era donde yo daba clases, pues que vengan a vivir conmigo. Ah, pues muy bien, no hay problema, porque así ellos atraerán a otros jóvenes, haréis trabajos allí de la escuela y bueno, pues es una manera de acompañar jóvenes y de promover vocaciones, ¿no? Y así hicimos y fue una experiencia muy buena en el sentido, y duró 5 años aquella experiencia, muy buena porque pues no es lo mismo dar clases y contactar con la gente durante 2 o 3 horas o en una conversación que vivir codo a codo en una casa, como una familia, ¿no? A la gente se la conoce en la convivencia. Y me avisaron, cuidado, que tal vez... No hubo ningún problema, fue una experiencia muy... También un poco pionera porque todos somos muy buenos, ¿no? Para vivir con otro que no sea de tu familia es un poco, ¿no? Te retrae. Yo había ganado ese tipo de experiencia de confianza en Carapira y yo fui el que lo pedí, claro. Y fue una experiencia muy bonita, muy buena. La guerra civil comenzó prácticamente en la provincia de Tete, que es limítrofe con Malawi, Zambia, Zimbabue, toda esa zona, África del Sur también, toda esa zona. Entonces empezó en el norte-oeste. Nampula está más bien en la costa, ¿no?, del Océano Índico. Empezó por allí. Hasta que fue extendiéndose y tal, pues oíamos que las cosas funcionaban mal. Nuestros colegas que estaban en Tete, pues tuvieron que huir con la población, porque, claro, había disparos y tal, la gente, pues como los refugiados de ahora, pues como todos los refugiados. Entonces huyeron para Malawi, la mayoría, también para Zimbabue, para Zambia, pero sobre todo para Malawi. Y allí misioneros y misioneras combonianos, tal vez otros también, pero yo sé de los combonianos, pues fueron con la población. Allí en cabañas o como sea, pues organizaron la vida, ¿no? Escuelas, puestos médicos, etcétera, pues como hacemos siempre, ¿no? Y allí empezó la guerra. Hablamos del 76, que duró 16 años y acabó en el 92. Entonces, poco a poco se iba extendiendo, claro. Oíamos, pero no sufríamos. Vamos, sufríamos porque ibas a las tiendas de la ciudad y no encontrabas nada. Nada. Entrabas en una tienda y dice, ¿me vende aquella estantería? Y digo, no, pues esa estantería es de aquí.
Entonces, ¿qué está usted a vender? Nada, estoy esperando a ver si llega algo para poder vender. De vez en cuando llevan unos sacos de arroz, se acababan en un instante, una carencia total. Eso sentíamos, pero eso no era guerra, eso eran las manifestaciones, ¿no? Las consecuencias. Y poco a poco se fue extendiendo. Yo no sé si me acuerdo cuándo sería un poco más fuerte, pero pienso que a partir del 80-81 en nuestra zona. Entonces tuvieron que organizar lo que llamaban ellos columnas militares para circular por las carreteras, claro, porque atacaban. Eran la Frelimo, o el Frelimo en español, el Frelimo que Frente de Liberación de Mozambique, que estaba en el gobierno, que ganó la independencia, y la Renamo, que se rebeló, Resistencia de Mozambique, Resistencia Nacional de Mozambique. Pues la Renamo se sublevó, eran elementos de Frelimo, se sublevó porque Frelimo, como Castro en su tiempo, dijo aquí todos somos comunistas y acabó la historia. Y los otros dijeron, no, aquí comunistas no, que no era el plan trazado. Yo creo que se hicieron comunistas de pacotilla, porque para recibir ayuda, claro, había mucha oposición en África del Sur, cuando estaba el apartheid, también en Rodesia del Norte y del Sur, cuando estaba Ian Smith y todos aquellos, ¿no? Y entonces ellos estaban a favor del colonialismo y contra la independencia. Cuando vino la independencia, pues contra la independencia, claro. Entonces, para encontrar un refugio, pues buscaron el apoyo de Rusia, ¿no? Cuando Rusia era soviética. Y entonces ahí comenzó la confusión. Y entonces la Renamo se rebeló porque dicen, no, nosotros no queremos esa situación. Entonces, claro, la situación se va agravando. Y volvemos a repetir, en el campo fue mucho más duro que en las ciudades. En las ciudades prácticamente, en Nampula prácticamente no se notó nunca nada. La escasez de alimentos, todo eso sí, pero no. No sufrimos mucho, yo no tuve tiempo de sufrir mucho, a pesar de que viví 11 años prácticamente. De los 16 viví 11 en la guerra. Cuando estaba en Carapira, alguna escaramuza había. Hablo ya del 79, había algunas escaramuzas, pero eran poco. Ahora nos comunicaban, tío, ¿no? En aquel tiempo no había el WhatsApp, ni el celular, ni nada de eso, pero las noticias llegaban rapidísimamente. Y entonces nos informaban en aquel lado está esto, en aquel. En el año, el 3 de enero del 85, ya hablo ya muy lejos, ¿no? Mataron a la hermana que está por ahí en esa que está ahí, atrás de ti, abajo, esa que está abajo. Esa la mataron en una columna militar de estas, ¿no? Claro, porque las columnas militares teóricamente era unos militares delante, otros detrás, y los coches civiles allí organizaban horas, ¿no? Debía salir a las 7 de la mañana, salía a las 9 hasta que se organizaban todos, vamos. Ahora, cuando el enemigo atacaba, la Renamo atacaba, los militares salían corriendo, claro. Y la población, los que íbamos en las columnas militares, bueno, nos poníamos debajo de los coches, a ver si no nos daba un tiro. Pues esta hermana se puso, pero después no sé si se levantó para alguna cosa, o una mujer pidió ayuda, no sé qué pasó, y se incorporó un poco y una bala perdida la mató, esta, la hermana Teresa. Eso ya fue en el 85, ya era encarnizada. Pero ya digo, en nuestra zona no fue, bueno, pues claro, se notaban aprovechamiento de los ladrones y bandidos, ¿no? Que robaban, asaltaban las casas, nos robaban, entraban y hacían barbaridades, ¿no? Pero vamos, no sufrimos mucho. Yo sufría mucho cuando iba en la columna militar, mucho, bueno, pues sufríamos todos, ¿no? Y después ibas en la columna militar y se sentaba un militar allí, decía, no, pues, que vengo yo aquí. Yo no quería, pero a veces no tenías más remedio. Y te iba explicando, ¿no? Dice, en ese árbol antes de ayer mataron 20. Y avanzabas. Y en aquella casa que usted ve allí, 15 el jueves pasado. Y tú decías, madre de Dios, esto es una escabechina, ¿no?
pero yo no la viví así con trauma, pues con preocupación sí. Se veían las barbaridades que hacían en los campos, unos y otros, como siempre, las guerras así. No es que unos son los buenos y otros son los malos, todos son los malos que luchan. Pero en la ciudad no se notaba tanto. Se notaba, ya digo, carencias, alguna cosita, pero no se notaba. Cuando yo era profesor estábamos en un reciclaje en unas vacaciones y había un señor muy interesante, murió hace poco, este año murió, ya tenía 85, no sé qué, un escritor mozambiqueño, Alberto Viegas, muy interesante, escribe cuentos. Y entonces, pues es que venimos del mono, y que venimos del macaco, que se dice allí, ¿no? Porque nosotros venimos del macaco, según la teoría de Darwin, porque no sé qué, la evolución, y bueno, muy bien. Y entonces, pues igual, preguntas. El señor estaba aquí, a mi izquierda, y me dice, vas a ver lo que le voy a preguntar. Dice, yo hay una cosa que no he entendido bien, o sea, todo eso que ha explicado el señor de que venimos del macaco y tal, no he entendido muy bien. Lo que sí entiendo es que con estas reuniones que duran 5 horas, vamos para el macaco. Entonces aplaudí, viva Frelimo, y bueno, para casa. Esa era la manera de acabar. Me acuerdo de los himnos políticos. Los himnos políticos, como en la época de Franco aquí, eran muy pegadizos. Son muy pegadizos, ¿no? Es un canto que tiene su chiste también, porque era un canto del sur que se cantaba en la época de la Revolución como homenaje o como glorificación de Frelimo, ¿no? Y decía en la lengua del sur, que Xangara, ¿no? Decía, Frelimo aina muisho, Frelimo aina muisho. Y la gente del norte que no sabía eso y que quería burlarse de la Frelimo decía, Frelimo ainda no misho, Frelimo ainda no misho, que quiere decir ainda no meó, aún no meó. Hacían esa burla. Canciones, pues muchas. Siempre me he encontrado muy bien. O sea, no he tenido... Bueno, los problemas y dificultades gravísimos hasta no han faltado, pero no como sensación buena, o sea, de que era posible hacer un trabajo, de que era posible mejorar ciertas situaciones, se podrían haber mejorado más con más posibilidades. Y hay dos aspectos casi contradictorios. Uno, que con el poco trabajo que hace se ven muchos frutos. Y otro, dependiendo de qué, claro, yo hablo de la educación, ¿no? Pero si fuese en la sanidad, pues una especie de frustración también por ver de que se podría hacer mucho más y que muere gente, pero una cosa exagerada, ahora mismo, continuamos, cuando con una cosita de nada se podía haber resuelto, ¿no? Con una, no digo con un paracetamol, pero vamos, con una simple medicina acudida a tiempo que no hay ni existe, pues se podría haber resuelto que el problema es que aquella persona no se podía haber muerto, ¿no? No se debería haber muerto en aquel momento. Es decir, hay estas contradicciones, puede ser, ¿no? Pero yo, como me he manejado siempre en la educación, a pesar de que, claro, me llegaban noticias de otros sectores, pues bien, porque tú ves crecer a las personas, ¿no? Y desenvolverse y interesar, no todos, claro, como todos. Y los africanos son inteligentes, pues como aquí, hay inteligentes menos más y tontos perdidos, inteligentísimos, pues como aquí, igual, eso es igual. La gente piensa que siendo en otro ambiente, la gente es de otra manera. Hay un desconocimiento muy grande, ¿no? Pues si somos todos iguales, unos más preparados y otros menos, claro, ¿no? El interés en los momentos actuales mucho más de prepararse en la universidad, sobre todo. Hay universidades en todas las esquinas y todos quieren estudiar una carrera y después resulta que no hay empleos, porque no se crean industrias, porque no se crean medios para que esos estudiantes puedan ejercer su profesión, ¿no? Ese es el drama de este momento, ¿no? Pero
Yo siempre he tenido una buena sensación porque me he sentido querido también, ¿no? En el sentido que de agradecimientos o de gente que dice, pues aquello que estudiamos aquel tiempo me ha servido mucho. Yo ahora últimamente, yo conozco muchísima gente, por mis manos deben haber pasado 1000 alumnos, yo no sé cuántos, en 14 años que he estado, por muchos, ¿no? Porque después estuve dando clases también en el seminario, más también matemática. Entonces, pues te encuentras gente en los bancos, en las escuelas, profesores, etcétera, pues que te dicen, no, pues gracias a eso, pues usted me ayudó, que si no me hubiera ayudado no podría haber acabado la carrera, uno de ellos, etcétera. Pues la alegría de poder, no tanto ayudar, sino que la persona se realiza y va mejorando y progresa en todos los aspectos, ¿no? Se firmaron los acuerdos de paz durante ese tiempo. Se firmaron el 4 de octubre del 92, San Francisco de Asís. Y claro, fue un éxito, ¿no? Desde entonces no se ha disparado más un tiro. Pero claro, son muchos años con un mismo partido, eso siempre empobrece. El partido de la oposición, Renamo, pues está luchando ahora más para ver si consigue puestos de gobierno, pero no para mejorar al pueblo, sino que dice, vosotros lleváis ya 40 años chupando de la piragua y nosotros queremos también alguna cosa, ¿no? Algún beneficio. Entonces andamos ahí. Y de hecho ya se va notando que el Frelimo tiene que caer. Y sobre todo se va notando porque la población, el pueblo en general, se está tomando conciencia de su realidad y está quejándose ya. Entonces ya, por ejemplo, tenemos en enero vino a Nampula un alcalde que ya no es del partido Frelimo. Y ya, pues eso es una ventaja, ¿no? Han entrado allí y han hecho unas limpiezas y unas cosas, pues también será para propaganda, pero bueno, muy bien. Entonces, un partido en cualquier país que dura 40 años, pues el presidente era Samora Machel, después le mataron en un avión, no se sabe cómo ni qué, y después vinieron otros presidentes, Alberto Chissano, después este último Guebuza, ahora de ahora que... Ahora no son figuras tan destacadas como aquí, es el partido que gobierna todo. En un país donde después de la guerra no se ha disparado un tiro, pues claro, ya es habrá abusos y hay abusos sin cuento, pero claro, esa estabilidad de disparos por lo menos, pues da una cierta tranquilidad. Después, yo creo que por Mozambique han apostado muchas organizaciones internacionales y países también, ¿no? China está muy metida, Estados Unidos menos, pero también ha estado, etcétera, etcétera. Entonces, eso ayuda mucho a la prosperidad de Mozambique. Yo recuerdo en el año 1979, la primera vez que yo vine de vacaciones a España, fui en el 76 y volví en el 79, en Maputo parece increíble, ¿no? En Lorenzo Márquez aún. En Lorenzo Márquez no se veía un coche. Cuando aparecía un coche era de un ministerio o aparecía otro, era de los misioneros o misioneras. No se veían más coches. Vaya usted ahora a Maputo, está así. No se puede estacionar, no se puede aparcar. En Nampula igual. Yo me acuerdo en los primeros tiempos cuando la gente iba a misa, que normalmente van pues ya un poco más decentes y tal, claro, Carapira era campo, pues andrajosos y mal. Ahora usted lo ve en misa y dice, este debe tener coche o lo que sea. Yo tengo una anécdota simpática porque yo me he dedicado en todas no, en Carapira no, pero me dedico mucho y ahora que voy a Granada me van a dedicar también a llevar la economía de la comunidad, ¿no? Entre otras cosas. Y claro, pues yo iba a comprar al mercado y tal, y claro, cuando te ven que vas con coche, pues todos te llaman patrón.
patrón, y a mí es un nombre que no me gusta nada, pero bueno, es común, patrón jefe. Digo, a mí no me llame usted patrón, llámeme empleado con ese coche, un coche vulgar, ¿no? Pero bueno, empleado, pues sí, el que tiene coche pues ya no es empleado, ya es jefe, ya es patrón, ¿no? Todo me conocía, empleado, venga aquí. Es decir, sí, mucho cambio en todos los aspectos. Escuelas han aumentado, no mucho, pero han aumentado. Universidades y muchísimas, porque muchas de ellas las llevan privados, ¿no? Se ha fundado la Universidad Católica. Sí. Ahora, la calidad de la enseñanza es horrorosa y la situación de la salud, pues también más horrorosa porque muere gente, ¿no? Los desvíos de dinero, la corrupción, a todos los niveles, debe ser desde los ministros para abajo. Todos aquellos ministros del primer gobierno de la independencia, todos comunistas nada, pero bueno, que decían, resulta que ahora uno tiene una flota de autobuses, el otro tiene no sé qué, o sea que ya no se habla más de comunismo, ahora todos somos capitalistas o no sé qué. Y claro, pues comenzando por allí y bajando a jueces, procuradores, lo que sea, yo he trabajado mucho en estos últimos años, 3 sobre todo, he trabajado mucho en ese ambiente, ¿no? Defendiendo no es la palabra, sino apoyando, dando consejos, interviniendo en esos ámbitos, y pues hay una corrupción, todo se resuelve con dinero, todo. Y tú vas a luchar o a defender a uno que le ataca a otro, si el otro normalmente le ha pagado al juez, pues ya sabes que eso está ganado. Hasta ahora no ha tenido un papel relevante, por varios motivos, también porque desde el punto de vista cultural los jóvenes no tienen ningún papel. Primero tienen que hacer aquellos ritos de iniciación para ser personas y formar parte realmente de la comunidad, como son jóvenes y son los viejos que mandan, ¿no? Los mayores. Este es el problema que tenemos en la política, en algunos presidentes. El presidente de Zimbabue en este momento, que tiene 90 años o 91, y que nadie hay que le quite, primero porque le votan. ¿Y le votan por qué? Porque es anciano, porque tiene su personalidad y tiene su cultura y los ancianos son valiosos, ¿no? Entonces no han tenido un gran papel, pero pienso que sí, que ahora sí, claro, porque muchos van a la universidad, hay una fuga de cerebros terribles, porque claro, las universidades de Mozambique son un montón, no sé cuantísimas, acaban mal preparados, malísimamente, pero bueno, con título, y salen fuera a buscar empleos en África del Sur muchas veces, y si son más atrevidos, pues en Inglaterra o en Norteamérica o en Portugal, claro. O sea que pienso, claro, los que emigran no sé si van a hacer entrenamiento para después volver al país, eso ya no sé, pero creo que ya también como mentalidad, ¿no? Ya eso, pues claro, han pasado muchos años, ¿no? Aquella mentalidad de la independencia y de la independencia sin muchas pretensiones más, pues ahora se está transformando en la democracia, que no está entrando fácilmente porque no es su tradición cultural, no es la democracia. O sea, la democracia va contra sus principios culturales fundamentales, ¿no? Allí mandan los mayores y los otros se callan y ya está. Como era aquí en los tiempos, por ejemplo, ¿no? Aquí no tan marcado. Pues eso, y la gente va diciendo, no, esto no puede ser así. El hijo fue a la universidad, el padre hasta puede ser analfabeto, pues claro, la preparación va sustituyendo a la no preparación, ¿no? Entonces, en esos aspectos, pero vamos, aún no está, hay en unos países más que en otros, claro. En África del Sur, que es pionera, por ejemplo, pues puede ser. En el norte de África puede ser también. En Mozambique aún no ha cuajado eso bien. Teóricamente estamos en una democracia, lo que pasa es que la Frelimo tiene el 90% de los diputados que son de ella, pues los otros 4 desgraciados que dicen, pues no estamos de acuerdo y tal, bueno, pues levantar la mano, no tienen como aquí el PP cuando tiene mayoría o otro, los otros no tienen
papel. En esta aldea global estamos todos uniformizándonos, ¿no? Todos somos iguales. Y las culturas están perdiendo peso, ¿no? Nosotros, combonianos, nos hemos dedicado muchísimo a recuperar las lenguas locales, ¿no? Hemos hecho, nosotros en nuestra zona de Nampula se habla macúa, la lengua tradicional, ¿no? Pues hemos hecho una Biblia completa que ha durado muchos años, pero está ahí hecha, ¿no? En otras partes nos hemos dedicado también, en Beira, también en Tete, a cultivar las lenguas y conservar eso. Pues es el único libro en macúa que hay, el resto no, pues son cuentitos o esas cosas, pero una cosa así como un poco más, tenemos ya gramática también, etcétera. Bueno, pues y lo hemos hecho nosotros, los combonianos, no ha sido el gobierno. La calma en tratar los asuntos, ¿no? Y yo, como soy un poco acelerado también, pues me decía, calma, hermano, calma, calma. Y no, es que no, vamos a hablar con él y tal. O sea, ellas son mucho de diálogo, serían mucho de diálogo. Lo que pasa es que ahora llega un momento en que esta frelimo o este frelimo está abusando de tal manera que te insultan, te ofenden y la gente se asusta y no levanta la cabeza, ¿no? Pero no es ese el sistema, el método, la cultura africana, ¿no? Es de diálogo, de conversación. Fíjate, nosotros siempre nos hemos llevado muy bien con los musulmanes allí, pero de siempre. Ellos nos invitaban a sus oraciones, nosotros les invitamos a la suya, pues eso de las luchas de religiones me parece un absurdo tan absurdo que no sé por qué. Cada uno vive su religión como quiera y deja tranquilo al otro, ¿no? Bueno, entonces empezó un tiempo en que ya no era así tan fácil. Y preguntamos, y dice, no, es que han venido misioneros de la Arabia Saudita y nos dicen que no podemos hablar con vosotros porque sois de otra religión y tal. Bueno, hasta ahora podíamos y ahora ya no podemos. O sea, estos métodos que no son los auténticamente africanos. Pues serán musulmanes, serán árabes, bueno, no son los nuestros. Yo estuve haciendo un curso de islamología en el Cairo y nos decían, ya he recibido varios PowerPoint y con fotos, ¿no? En el año 66, 1966, en la Universidad de Al-Haram, aquella del Cairo, chicas, porque los hombres no se nota tanto, las chicas, iban como aquí, a la europea. Y nos decían en el curso, en el Cairo prácticamente no se veía una mujer tapada, por ningún lado, ni velo, ni nada. Vete ahora, todas tapadas, y no solo tapadas, sino así. Y eso porque y entonces insisten mucho los maridos, pero también los shejes de las comunidades musulmanas, ¿no? Que dicen que la característica de la mujer musulmana pues es esa. Yo no sé dónde se lo han inventado, pero bueno. Y entonces pronto pues hemos ido para atrás. Y ahora ves en el Cairo pues como ya no se veía hace 40 años. O sea, vamos, cosas que no tienen interés ninguno, porque eso no existe en la Biblia, nadie dice en la Biblia que ha tapado así. Y allí en nuestra zona, nosotros tenemos 20%, 25% de cristianos y otros tanto de musulmanes, vamos ahí. Pues claro, es zona más musulmanizada que Angola, que también era portuguesa, ¿no? Porque Portugal está cerca y por allí la influencia era mayor. Aquí la influencia pues era más árabe, ¿no? También porque los comerciantes son pakistaníes o hindúes, o pues, indios musulmanes, los casamientos, todo eso, ¿no? Entonces los musulmanes van con matrimonios y comercio, no van con misioneros tontos ahí a evangelizar, van con cosas prácticas. Entonces, pues nos están entrando modelos de culturas que no son los nuestros. Y este de la democracia, pues puede ser que no sea, pero ellos tienen una base, un fondo de diálogo, de paciencia, de calma, de espera, de perdón también. El año de la misericordia que nos dice el Papa en África, ya lleva mucho tiempo eso, ¿no? Entre personas normales, ahora entre bandidos siempre hay venganzas, ¿no? De calma, de tranquilidad, de reflexión a estos niveles, ¿no? De asuntos domésticos que se van resolviendo. Sí,
La cosita es compleja también, no es así tan... Para hablar así no es fácil, pero bueno. Sí, se va caminando. Sí, la diferencia, es que son muchos años, ¿no? En 40 años es mucha. Tal vez podía haber sido más, pero... Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención en este momento es que los ricos cada vez son más ricos y tratan mal a los pobres. Se quejaban de que el colonialismo trataba mal a los pobres. Sí, pero tampoco, ni todos, ni así como se cuenta. Y ahora los nuevos ricos están tratando malísimamente, ¿no? Hay la costumbre, cuando un familiar es rico, pues la familia va allí, que si puede ir su sobrino a su casa para que le ayude un poco en la casa y el rico le ayuda en la escuela, ¿no? Pues los maltratan y no le dejan ir a la escuela, sino ha barrido toda la casa, y etcétera, ¿no? O sea, no es el trato parental, sino es el trato opresor y dominante, y si no vas, no, y los maltratan. Entonces los pobres cada vez más pobres. Yo he tratado, ya digo, especialmente estos 3 últimos años, con muchos pobres y no salimos de la pobreza, no salimos. Es una opresión, es una cosa increíble. Yo tengo un caso últimamente que acompaño ya de hace, ¿qué? Más de 2 años, ¿no? Y acompaño hasta ahora porque aún no acabó el proceso. Un chico que se me presentó diciendo que si le podía ayudar. Digo, bueno, pues sí te puedo ayudar, pero ahora me encuentras aquí en la calle, no es el lugar, pasa por mi casa y hablamos. Bueno, entonces pasó por casa y me explicó que era huérfano, que estaba estudiando en la escuela secundaria, estaba en la 11ª clase. Allí son 12 clases, cuando acaban ya tienen acceso a la universidad. Y entonces que era huérfano y que estaba mal y que vivía en una casa que le había prestado la escuela, pero que le iban a echar porque ya no era de él, claro, era de los profesores, estaba vacía, se la dieron, pero después, bueno. Y ya le dije que nos ayudara un poco allí en el jardín a limpiar un poco y tal, bueno, y le ayudé un poco. Y bueno, pues así fuimos hablando y él después me dice, no, yo le digo, hay unas cosas que no entendí bien, vas a estar 2 o 3 días en casa, después vuelves y me cuentas la verdad, porque aquí hay cosas que no me parece que son verdad. Entonces vino y me dice, sí es verdad, hermano, yo no soy huérfano, pero como si lo fuese, porque mis padres me abandonaron a los 14 años. Bueno, los padres se separaron, ese es otro drama que tenemos. Los padres se separaron, eran 3 hermanos. Fueron a vivir con el padre. Cuando el padre se casó con otra, la mujer le dice, no quiero aquí hijos ajenos, los puso en la calle. Desde los 14 hasta los 20, prácticamente 6 años, en la calle. De los 3 hermanos ya 2 murieron. Y este sobrevive porque debe ser más fuerte. Entonces, cuando yo lo conocía, acababa de haber intentado suicidarse. Y dice que estaba desesperado, perdió unos meses de clases, un profesor le ayudó mucho y le animó, y después yo le conocí en esas circunstancias, entonces pues yo le ayudé mucho. Y es un chico, primero muy inteligente, después muy entusiasta del trabajo, muy activo, muy vivo, y yo le ayudé a acabar la escuela secundaria y bueno, pues decía que quería ir a la universidad, y digo, hijo, primero yo no te voy a poder, los compañeros no te vamos a poder ayudar tanto, un poco sí, escoge una cosa sencilla y después tú con lo que vayas ganando pues te vas continuando. Y escogió lenguas, inglés, porque claro, Mozambique es una zona que habla portugués, en una zona que desde Egipto hasta África del Sur todo es inglés. Y el inglés es muy útil, claro. Entonces ya acabó y ahora está, el otro día me llamó, le llamé yo, que le han dicho que para enero o febrero que le van a dar empleo allí mismo en la escuela de lenguas, para ser un chico que se ha destacado. Entonces, salir de esa situación de suicidio, digamos, y de desesperación de la vida, ahora tú lo ves y es alegre, simpático, bromista, bueno, muy bien, yo me he entendido muy bien con él, pues como si fuese uno de mi familia, de hecho. Muy bien, y se me ha quedado muy grabado. Y hay otros muchos, ¿no? Pero pues tal vez porque es de los últimos me recuerdo más, ¿no? Yo me he cuestionado muchas veces, bueno, ¿y si yo hubiera nacido allí, qué hubiera pasado? Porque tú naces aquí en una familia preparada,
en un ambiente suficiente. Has estudiado en escuelas buenas o menos buenas, pero has estudiado. O sea, hay deficiencias. Yo en mi época, mi familia era pobre, pero bueno, se iba, mi padre trabajaba, pues íbamos a frente. Pero, y si tú naces en un lugar aquellos de la selva, donde no hay más que el cielo y la tierra, no se ve nada más, o tienen mucha, una de las características de ellos también es mucha iniciativa creadora, mucho deseo de mejorar, ¿no? De hecho, los que migran de los campos a la ciudad y después de las ciudades a Europa son los más espabilados. Los que nos vienen es la mayor riqueza que tiene África, que es una desgracia para África porque son fuga de cerebros, ¿no? o de gente bien preparada.